pasar a presentar al doctor Santiago Torales. Es médico, especialista en nefrología, especialista en economía y gestión, investigador y docente asociado en temas de efectividad clínica y evaluaciones económicas de salud. En la Universidad de Salud del Litoral, Universidad de Salud, Universidad Católica de Córdoba, Instituto de Salud Juan Lasarte de Rosario. Actualmente gerente de prestaciones de Blossom, DMO Argentina, y asesor en evaluación de tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Es representante titular del Nodo Santa Fe y miembro del Comité Ejecutivo de la Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnología Sanitaria, REDART. Bueno, él nos va a hablar sobre los aportes de la economía de la salud a la gestión de la tecnología de alto costo. Bueno, realmente, además de tener todas estas cosas, que son muchísimas, es integrante de la AES y es un gran amigo, y además se interesa por la biotecnología, así que para mí es un placer que nos acompañe. Bueno, muchas gracias, Noemí, muchas gracias a esta invitación para poder compartir lo que por ahí uno a la hora de ir aprendiendo en el transcurso de esta otra vida, aparte de la medicina, transformado un poco más en un economédico, un medinomista. Básicamente, otra cosa, agradecer primero a todos los presentes desde la comisión directiva. Cuando pensamos en la convocatoria para la reunión, no nos imaginábamos esto, realmente es para toda la comisión directiva de la AES el agradecimiento genuino. Y bueno, gracias, Noemí, por tus palabras, y felicitaciones a Ale Costa por sus gestiones. Básicamente, lo que se me había pedido es tratar desde mi perfil por ahí de médico y relacionado en el último tiempo de la práctica en evaluaciones económicas y por la formación en esta casa de estudios, es que entendía qué aportes podía hacer todavía la economía de la salud para gestionar el problema grave del alto costo en cuanto a la sustentabilidad a largo plazo del sistema sanitario. Voy a tratar de hacer una apreciación de contexto general, voy a hablar algo de financiamiento, las asimetrías de financiamiento de nuestro sistema o subsistemas de salud, en los cuales la economía de salud tiene mucho para decir. En particular voy a hablar de evaluación de tecnología sanitaria y sus componentes, tanto la efectividad clínica como las evaluaciones económicas, y algún otro campo que pueda quedar para algunos nuevos mecanismos de incentivo para la adquisición del alto costo o regulaciones en la compra de medicamentos y dispositivos médicos. Pero básicamente la problemática es esta, hay que tomar decisiones, y tomar decisiones implica ganar algo, pero también perder algo. Y todos los gestores en salud están signados por esto. Este es un mito griego, es el que tuvo que enfrentar Ulises cuando volvía de la guerra de Troya para regresar a su isla de Ítaca, y tenía que enfrentarse a estar entre la espada y la pared. Si se acercaba mucho a la roca estaba el monstruo Sila, que tenía 6 cabezas y que se devoraba las embarcaciones. Si se acercaba un poco más al lado del mar, estaba el otro monstruo, Caribdis, que absorbía el agua del mar y generaba remolinos y hacía que las embarcaciones se hundan. Entonces él tenía que atravesar esto y tenía que tomar una decisión por cerca de qué lugar pasaba. El que sabe cómo termina la historia me la cuenta al final, y si no, se las cuento. Pero, en definitiva, el problema es que hay que tomar decisiones. Las decisiones en salud nos generan muchos amigos, pero por lo general más enemigos que amigos, porque en salud se habla muy poco de los límites. Y cuando hablamos particularmente del alto costo, limitar el alto costo implica lograr más equidad, que es una palabra que dialécticamente se utiliza mucho, ser solidarios, ser equitativos, pero cuando queremos acceder a una tecnología de alto costo, queremos que sea solamente para nosotros y nos olvidamos del contexto general solidario. Pero sobre todo en el medio ambiente de la salud, hay que recordar que de las transacciones culturales humanas quizás es el más complejo, porque implica tener conocimientos técnicos, científicos, conocimientos legales, conocimientos éticos, morales, conocimientos económicos también, y tiene como función esto, poner cierto límite y aprender a decir que no, que es algo que los médicos no nos enseñan a decir en las escuelas de medicina. Cuando los médicos no saben decir que no, para la población y para los pacientes es sí, se puede. Y de la mano de la tecnología médica parece que todo eso es posible, ¿sí? También otra cosa importante en la tecnología médica o el alto costo es que toda intervención tiene capacidad de generar gastos y sobre todo que esto lo paga alguien, ¿sí?
Y si bien se busca un beneficio, también hay una alta capacidad de daño en las intervenciones sanitarias, sobre todo el alto costo. Con lo cual, en este medio ambiente, el problema otra vez es la toma de decisiones, y de eso se trata la economía. Es el arte de tomar decisiones con recursos escasos ante múltiples demandas o necesidades que están en competencia, y recursos por lo general que no son de uso simultáneo. El caso que comentó Claudia es paradigma de eso. Recursos humanos es uno de los recursos más sensibles en este tipo. Con lo cual, hay que elegir, y hay que elegirlo encima con ciertos criterios, sabiendo que lo que pongo acá no lo puedo poner en otro lugar, que es la costo-oportunidad, y sobre todo con el criterio básico final de eficiencia que está en el Homo economicus, que es lograr el mejor resultado con la mínima inversión de recursos, ¿sí? Aunque a veces eso se contraponga con el paradigma de la equidad, de que todos tienen que acceder a la misma cantidad y calidad de atención. ¿Por qué crecen estos gastos en salud y por lo cual hay que tomar permanentemente estas decisiones? Principalmente el tema de la innovación tecnológica, pero también hay incentivos a la sobreutilización, que puede ser incluso por una modalidad de contratación, como vimos en la exposición de Claudia o de Maceira previamente. Crecen los precios, vamos a ver algunos de esos mecanismos. Hay que cubrir a más gente en sentido vertical y horizontal. Han cambiado las patologías y han cambiado las poblaciones. Vivimos en entornos de transición demográfica y transición epidemiológica, pero a la cabeza de todo esto está la gestión del alto costo en tecnología, básicamente. El criterio de por qué crecen estos costos también es porque inherentemente al ámbito sanitario, cuando no hay un límite a lo posible a pedir o a la necesidad, y sobre todo cuando contamos por ahí con capacidades de compra en el acceso monetario de un individuo, en su posición de compra individual, puede incluso comprar las cosas que no necesita, y las puede comprar al costo que se le ofrece el mercado. Y cuando eso sucede, los costos prestacionales de un paquete de servicios que está en permanente evolución y tratando de incorporar más tecnología, tiende a crecer por la dinámica de acumulación de prestaciones, pero también por la acumulación de costos. Con lo cual torna al ambiente de la medicina o de la salud en general con un ambiente permanentemente gasto expansivo y con crecimiento inflacionario mucho más allá que la inflación declarada real cualquiera sea. Y sobre todo, como decía Beatriz, lo más importante acá es tratar de que los individuos tomen decisiones en este contexto con algún tipo de criterio o noción social, tanto los consumidores de servicios como los prestadores de servicio en particular. Y un sistema de salud debería entonces maximizar la salud de la población, o sea, ser eficiente con la mínima inversión de recursos, pero al mismo tiempo oponer esto a un sentido de equidad y solidaridad dentro de un marco normativo adecuado, ¿sí? Estos serían objetivos reales del sistema de salud, pero no muchas veces se logran. ¿Qué pasa en la Argentina? Si nosotros tuviésemos que armar nuestros subsistemas de salud y empezáramos por cada bloquecito armando el rompecabezas, encontraríamos primero que el sistema de salud se sostiene en su financiamiento por el aporte de los trabajadores, o lo que provenga de los impuestos que cobra el Estado. El tema es que hay mucha gente, como en muchos otros lugares de Latinoamérica, que no está en economía formal registrada, con lo cual no hace aporte de sus ingresos, pero al mismo tiempo en algunas jurisdicciones esta población incluye más del 50% de la población a cubrir y está subsidiada por la gente que tiene trabajo declarado en blanco, ¿sí? Ahí se genera una primera condición de asimetría, y si este es el modelo básico de distribución de carga de atención en la parte pública o en la seguridad social, más o menos también como lo explicó Claudia previamente, y el aseguramiento privado, nos encontramos esta distribución regional sobre 40 millones de habitantes, ¿sí? Esto es la parte pública, 14 millones más o menos aproximadamente de personas, las obras sociales provinciales y lo que sería el PAMI. Si hacemos una división genérica inicial, estos serían sectores de política sanitaria pública, aunque no de financiamiento público, claro. Y del otro lado tenemos el aseguramiento a través de las obras sociales nacionales y finalmente el sector prepago. Esta es la composición de nuestro sistema. Hasta ahí es fácil de entender. Lo que es complejo de entender es toda esta articulación de formas de financiamiento que genera enormes asimetrías, dobles coberturas, y se hace muy poco eficiente cualquier idea de trabajar sobre esto. O por lo menos el paradigma de la eficiencia queda siempre en jaque ante esta organización. Principales consecuencias: cómo hacer entonces eficiente este sistema
con tanta cobertura cruzada y sobre todo ante tantos actores distintos del financiamiento y la prestación, cómo lograr estos paradigmas de equidad y solidaridad. Estas son cosas sobre las cuales la economía de la salud obviamente tiene algo para decir. La otra cosa que pasa en la Argentina, todos sabemos que nuestro gasto per cápita, más actualizado, menos actualizados los números, son los más altos de Latinoamérica, pero nuestros resultados sanitarios son mucho más bajos en indicadores sensibles que otros países con otros sistemas de salud de la región, ¿sí? Estos son los costos de Argentina. Y a su vez tenemos una asimetría entre población cubierta o cantidad de gente que se atiende tanto en medicina ambulatoria como en medicina de internación, en la parte pública y privada, con una inversión concreta de la inversión monetaria que se realiza en uno y otro sector. En la parte privada se atiende a menos cantidad o población de prestaciones con mucho mayor desviamiento de recursos para generar esa atención. Esto es porque tenemos este sistema de salud fragmentado, que a su vez es plataforma de lanzamiento de tecnologías sanitarias para toda Latinoamérica, en un mercado sanitario desregulado, tanto a nivel de lo prestacional, como lo contó Claudia, a nivel de los recursos humanos también, con alto nivel de formación médica, médicos que se forman en universidades de primer nivel acá, que se van al exterior, hacen una nueva formación y regresan, y con centros urbanos de alto poder adquisitivo que generan esta valorización creciente de las prestaciones y acceso de tecnología, aunque haya cada vez más grande esta brecha entre los que más tienen y menos tienen. En este contexto, entonces, el país invierte mucho, pero sus resultados en cuanto a indicadores duros de salud no son los esperados. Entonces, en este entorno cae encima la cuestión del alto costo, ¿sí? Y en cuanto al alto costo, en particular hay un componente del alto costo, pueden ser prestaciones, dispositivos terapéuticos o diagnósticos, pero básicamente es los costos de los medicamentos, ¿sí? Crecen continuamente, hay que tratar de considerar las soluciones en conjunto de financiamiento solidario, cómo se cubre y cómo se accede, considerar la brecha de eficacia y efectividad de lo que la tecnología propone, de lo que realmente puede lograr en las poblaciones, en qué contexto vamos a ubicar esto, y sobre todo tratar de discriminar aquellas innovaciones que verdaderamente aporten beneficio o cobertura de necesidades reales de la población. En la Argentina, 3 características generales de los medicamentos de alto costo. Primero, que sigue creciendo el consumo y el gasto, que son más caros acá en Argentina que en otros lugares de la región, incluso comparado con otros países del otro hemisferio, y que en el mercado de la Argentina, con respecto a el tema del manejo de los precios y los costos, hay enormes asimetrías y se resiste a los efectos de la competencia, ¿sí? Hay el criterio de opacidad de costos, nadie sabe cuánto sale en realidad, sino que depende del poder de compra del financiador por lo general. Y también tenemos el otro problema de que hay medicamentos genéricos que tendrían que hacer más eficiente el sistema, pero que tienen el efecto murciélago, que se cuelgan del precio del medicamento original, generando aumento de costo global para el sistema. Sobre el primer punto, datos en general representan actualmente el costo de biofármacos, más del 10% del gasto, o de los medicamentos de alto costo, sigue creciendo en forma exponencial, alejándose del gasto en salud. Un ejemplo lo tenemos acá en los datos de venta en farmacias de medicamentos convencionales versus los medicamentos de alto costo. Esto se multiplicó por 3 en este periodo de 7 años y esto se multiplicó por 7, ¿sí? Números así generales de qué está pasando con los gastos en este rubro. A su vez también sabemos que es una línea que está en permanente crecimiento, el costo de los fármacos. Hace unas cuantas décadas, estos eran los números para producir un medicamento. Unas décadas más tarde, los números seguían siendo los mismos, pero ordenados de diferente manera. Y actualmente los números siguen siendo los mismos, pero cambió la unidad, ¿sí? Con lo cual tenemos hoy esta asimetría entre la cantidad de inversión, que es el área celeste que se necesita para desarrollar un fármaco, y la cantidad de nuevos fármacos que se desarrollan, que está en cantidad decreciente. ¿Qué quiere decir? Cada vez menos fármacos, más caros, ¿sí? Los fármacos de alto costo en la Argentina son más caros que en otras regiones. Hay un trabajo interesante de Tovar, bastante reciente. Esta es la línea de los costos en la Argentina. Si ustedes lo tiran a nivel horizontal, elijan cualquiera y miren cuánto sale en otros países el costo de estos medicamentos. No mucho más porque es demasiado gráfico este ejemplo, hay que ver del criterio donde se toma, del poder de compra, si es precio PVP, Kairos, no importa. Generalmente esto está estandarizado a niveles de otros países con costos más elevados en nuestro país.
Y finalmente, obviamente, de acuerdo a nuestro nivel de capacidad de compra por volumen de compra, no es lo mismo posicionarme como comprador como el PAMI o como el IOMA o como la obra social de tintoreros. O sea, de acuerdo a nuestro poder, sin desmerecer a los tintoreros, pobres tienen que lidiar con este problema de acceder al alto costo sin poder negociar precios a la baja, ¿sí? Es más, teniendo que asumir, a veces en condiciones de absoluta asimetría, estas condiciones de negociación sobre precios que se fijan en otros jugadores con más poder de compra en el mercado, ¿sí? Con lo cual, también existe la otra asimetría, cuando se accede a un medicamento por un recurso de amparo, se fijan otros valores que no son los valores transaccionales de costo y mucho menos de precio que se puedan lograr en coberturas o descuentos, ¿sí? Y esto obedece a la opacidad del mercado. Nadie quiere decir a cuánto compra lo que compra porque le genera una exposición y lo delimita y lo limita para próximas negociaciones de precios hacia adelante. Esto no está regulado en la Argentina y es un gran inconveniente para nosotros. Y después está finalmente el tema del efecto murciélago. Hay una droga original, la tomé al azar, y vemos algunas otras opciones terapéuticas que son genéricos, que cuestan muy parecido o incluso cuestan más que la droga original, ¿sí? Esto es lo que pasa con los medicamentos de alto costo en la Argentina. ¿Qué hacer ante esto? El criterio histórico era: me siento arriba de la billetera y no paso nada de plata y así contengo el gasto y logro que la cosa siga funcionando. Yo creo que ese criterio quedó en el pasado, la contención de costos, que lo que hay que hacer, o por lo menos lo que se propone de la economía de la salud, es pasar a otras evaluaciones un poco más inteligentes, y en ese sentido están las evaluaciones de tecnología sanitaria, de tratar de referirme a 2 o 3 cosas particulares de cómo aplicarlas, ¿sí? Primero, saber que es un nexo entre el campo de la investigación, que relaciona el efecto de los medicamentos, los dispositivos terapéuticos, con sus costos, y te permite tomar decisiones enfocados a problemas poblacionales o de personas en particular, para maximizar la calidad de la salud que se da, contener los costos y, sobre todo, promover las verdaderas tecnologías que son más costo efectivas y empezar a sacar del paquete de prestaciones aquellas que están demostradas que no funcionan más. Fue muy impresionante ver el gráfico que mostró Joseph hoy a la mañana, donde hablaba de que el 10% de las tecnologías evaluadas sobre 2.500 tecnologías en Europa, solamente el 10% estaban comprobadas que eran costo efectivas. Si eran probablemente costo efectivas, la brecha se extendía al 30%, pero él hablaba de un 48% que estaba demostrada que no eran costo efectivas, y son cosas que se usan y están incluidos en los paquetes de servicios actuales de los sistemas de salud. O sea, no es importante solamente evaluar lo que viene, sino sacar lo que está y no sirve, ¿sí? Para que pueda haber recambio y pueda haber eficiencia en el sistema de prestación. Lo que sí debe evitar la evaluación de tecnología sanitaria es que el paciente crea que le estamos negando algo, que esto es una herramienta para negarle cosas, que el médico sienta que está limitada su autonomía clínica de decisión. Esto tiene que ser una decisión informada y consensuada, no limitante, y sobre todo que esto no sea usado del lado del financiador como una herramienta para negar prestaciones, ¿sí? Mientras no hagamos estas 3 cosas, se puede utilizar, y para eso tiene que velar justamente entidades académicas o entidades de regulación independientes para aplicar normativas sobre esto. Y finalmente, lo que trata de hacer la evaluación de tecnologías es, en estos pares virtuosos de las 4E que se aplican en economía, hacer la diferencia entre eficacia y efectividad y tratar de lograr el adecuado equilibrio entre eficiencia y equidad. ¿Por qué la diferencia entre eficacia y efectividad? Porque la tecnología se propone por lo general desde los estudios de eficacia, que son los estudios clínicos en poblaciones controladas, donde siempre pasa lo mismo y donde muy pocas veces se habla de costos, sino de un efecto definido en una situación de Alicia en el País de las Maravillas, que no es la situación real clínica, que de eso habla la efectividad. Para calcular de una manera no precisa un ejemplito chiquitito de lo que sería la eficacia informada de un medicamento contra la efectividad real, que tiene que ver con las condiciones del sistema de salud donde esa tecnología se introduce. Supónganse que hay un medicamento, que un estudio clínico, un medicamento para la presión que baja la presión y controla la presión en el 76% de los pacientes a los cuales se administró. Tendría una eficacia a priori del 76%. Ahora, los diagnósticos de hipertensión no se hacen en todos los casos. Hay algunos pacientes que no son diagnosticados. A su vez, los médicos no prescriben correctamente la escala de fármacos, no van a dosis máximas antes de pasar a otra línea terapéutica. Entonces, las prescripciones no son del todo correctas. A su vez, se sabe, sobre todo en este caso de enfermedades crónicas, que hay muchos pacientes que no sostienen sus tratamientos, que tienen baja adherencia a los tratamientos, o sea, la gente no termina tomando aún los medicamentos correctamente prescriptos.
Y finalmente, cuando uno va a la cobertura, hay obras sociales que no cubren totalmente los medicamentos, aunque el paciente los quiera tomar y aunque el médico haya diagnosticado y los haya indicado correctamente. Con lo cual, a priori parecería ser que la eficacia es muy buena en un estudio clínico, pero cuando uno lo lleva al contexto real tiene que hacer una multiplicación de cada uno de los factores que intervienen en el proceso de la atención, con lo cual la efectividad real cae bastante, ¿sí? Para llevarlo en otros términos, yo no entiendo mucho de autos, pero la tecnología sanitaria se propone como esto, que obviamente es atractivo, ¿sí? Da incluso por la forma como está presentado, uno quisiera tener esto. El tema es que muchas veces nuestros entornos prestacionales se parecen más a esto, ¿sí? Con lo cual yo preferiría la camioneta Ford F100 que tenía mi abuelo cuando nos llevaba en la banda a dar un paseo, que seguramente me lleva más despacio, pero me hace llegar hasta el horizonte, ¿sí? Es muy probable que la Ferrari la rompa a mitad del camino con este tipo de camino. O sea, la eficacia a la efectividad hay una brecha que hay que considerarla siempre, ¿sí? El otro tema es que los estudios clínicos, como en el Hospital George Washington de la Ciudad de Washington o el NIH en Bethesda, es una cosa, pero esta es la realidad poblacional a 15 cuadras de la obra social provincial en la ciudad de Santa Fe, en el barrio de Barranquitas. O sea, los contextos donde aplicamos la tecnología tienen que ser siempre considerados. O sea, y de eso se trata básicamente la efectividad clínica, en dar al paciente con diagnóstico adecuado, primera pregunta para hacer, en gestión sanitaria y en auditoría médica. Segundo, si el paciente tiene el rango de edad apropiado, pues se proponen por ahí tecnologías que están probadas en pacientes de hasta 60 años, en pacientes de 78 años. Pacientes de 78 años que tienen un estatus funcional paupérrimo, no parecido a lo de los pacientes de los estudios clínicos, que tienen seguramente por su edad alguna insuficiencia funcional que no está ni considerada. Alguien que tiene insuficiencia hepática o renal no puede recibir las mismas dosis o la misma carga de fármacos que un paciente que no tiene estas insuficiencias. Todo esto tiene que ajustarse para poder acercar no eficacia sino efectividad a la población. Y finalmente preguntar la tasa de eventos adversos, si no puede magnificarse en estos casos, y si se han intentado todas las otras alternativas terapéuticas que estaban demostradas que eran costo efectivas. No todo lo bueno, todo lo promisorio está comprobado, ¿sí? Y de eso se trata la efectividad clínica, ¿sí? Aplicar en los pacientes que corresponden en el momento oportuno las medicaciones o las intervenciones terapéuticas adecuadas, ¿sí? Con el objetivo de maximizar esa posibilidad de utilizar recursos y sobre todo el lograr más calidad en la atención de salud de la gente. Concepto de efectividad clínica y hasta ahí con algo de medicina basada en evidencia y algo de gestión llegamos, ¿sí? Pero viene el otro tema que tiene que ver con la innovación y con los costos crecientes y aquí hay que hablar un poco de economía en términos numéricos, ¿sí? No solamente en toma de decisiones, sino en si realmente una innovación tecnológica es verdaderamente innovativa, o sea, ofrece algo nuevo, pero sobre todo si esa oferta que hace es a un costo accesible y si lo que propone realmente vale lo que cuesta, ¿sí? Ese es el enfoque que trata de hacer la evaluación económica en salud. Y que es un enfoque que se ha empezado a establecer en muchos países que hacen evaluación de tecnología al establecer lo que llaman mecanismos de cuarta barrera. Las barreras originales de la industria de producción médica, particularmente la farmacéutica, era que el medicamento sea eficaz, que haga lo que dice que hace, pero después que sea de calidad, que tenga un proceso de manufactura intachable en todos sus procesos y de forma continua, y finalmente que tenga un perfil de seguridad que no aplique mucho más daño que el beneficio que dice lograr. Sin embargo, con estos tres criterios que son basales para la industria, se agrega en muchos países el criterio de la cuarta garantía o cuarta barrera, y que tiene que ver con la eficiencia o la evaluación económica o la relación de costo-efectividad de la tecnología. Para responder a esa pregunta que hice recién, ¿realmente vale lo que cuesta? O sea, el valor sanitario que propone esta tecnología justifica el costo en el cual voy a incurrir. Y sobre todo el costo de oportunidad de financiar eso y dejar de financiar otras cosas. Los objetivos de los gestores sanitarios tienen que ver entonces con maximizar la eficiencia, y acá tiene mucho para aportar la economía de la salud, pero también hay otro componente importante que tiene que ver con la economía de la salud, que tiene que ver con los presupuestos, cómo balancear los presupuestos para dar cobertura más allá de que una prestación sea costo efectiva. Puede ser muy costo efectiva y puedo no tener el presupuesto para sustentarla o prestarla. Otra cosa importante es que en términos sanitarios
los beneficios realmente concretos en salud se logran siempre, como se denomina, en el margen. Son beneficios incrementales, nunca son a todo o nada, son pequeños cambios que logra la tecnología sobre los resultados clínicos que lograban tecnologías previas. Con lo cual hay que hablar de esta relación permanente entre la diferencia de costos para conseguir esa tecnología con las diferencias de efectos que producen. Para llevarlo a un nivel gráfico más comprensible, esto sería un cuadrante de costo-efectividad, en plano de Drummond. Tenemos la efectividad en el plano horizontal y los costos en el plano vertical. Si una tecnología se ubica ahí, yo tengo que hacer un cálculo de costo-efectividad. Entonces, calculo el costo, que va a ser más elevado cuando voy más para arriba, y calculo los efectos que van a ser mayores cuando más hacia su derecha me iría, ¿sí? Y de ahí se sacan las pendientes para ver si un fármaco o un dispositivo tecnológico diagnóstico terapéutico es más costo efectivo que otro. Para llevarlo al plano completo, si tenemos acá los mayores costos y acá menores costos, y si tenemos acá menos efectos y acá mayores efectos, obviamente cualquier tecnología que caiga de acá, al tener menores efectos, yo tendería a descartarla, porque tiene menos efectos terapéuticos. Voy a querer incluir en mi paquete de prestaciones las que sean verdaderamente más efectivas. A esas les doy el knockout. Las que caen acá, mayores efectos y menos costos, les doy el ok. Acá es sencillo. Pero todas las nuevas tecnologías sanitarias caen en este área gris, donde está la batalla permanente de la evaluación de costo-efectividad. El mismo cuadrante que les mostré en la diapositiva anterior. Poniéndolo en términos de semáforo, esto lo descartaríamos. Esto habría que evaluarlo de acuerdo al umbral que definamos o la pendiente de corte. Esto sería mucho más fácil o sería más costo efectivo. Después que lo podamos pagar es otra cosa. Y acá obviamente deberíamos darle en este último cuadrante el ok definitivo. Toda nueva tecnología trate de llevar sus prestaciones. Nadie investiga algo para tener menos efectos de lo que ya existe, ¿sí? Entonces la tecnología sanitaria avanza en ese sentido, pero el problema es que se avanza en este sentido, por lo general, del área de la industria para mejorar su rentabilidad con menores efectos, mientras que del lado del financiamiento empujamos para abajo para conseguir más resultado por menor cantidad de dinero invertido. Y dependiendo de dónde caiga la tecnología, acá diríamos que no, acá diríamos que sí si tenemos dinero, y acá le daríamos el ok de entrada, ¿sí? Estos son más o menos algunos de los aportes que también Economía de la Salud tiene que hacer a partir de las evaluaciones económicas. Y finalmente, bueno, está bien, es costo efectivo, pero el dinero alcanza, ¿sí? Y este es el permanente balance que se hace, debe estar incluido en cualquiera de los, aún con la dificultad en el entorno inflacionario actual como tenemos en nuestro país, de poder hacer simulaciones de escenario de presupuesto para 2 o 3 años, ¿sí? Hay que hacer el ejercicio, no se puede terminar solamente con una evaluación de tecnología que determine costo-efectividad, sino ver si realmente lo podemos cubrir. Y eso debe estimarse a nivel del impacto poblacional y sobre todo en este criterio de costo-efectividad. Si accedo a esto, algo voy a tener que dejar de cubrir. En este sentido, desde la economía de la salud se busca en este lado, en su izquierda, maximizar la eficiencia, de lo que nos hablan siempre los economistas. Se hacen evaluaciones económicas, hay valores relativos entre una u otra prestación, pero si es alcanzable y puede llegar realmente a la población es otra cosa, y acá es donde está la puja permanente con los gestores, ¿sí? Los que toman decisiones sobre el presupuesto que tienen que manejar. Barreras para implementación de este tipo de cosas, en particular en nuestro país, en mi humilde opinión. Primero es que hay escasa difusión y conocimiento, quizá veo muchas caras nuevas, muchas caras jóvenes, es la primera vez que escuchan estos conceptos, muchos de los que están acá. Ojalá no sea así, pero igual no hay mucha difusión de este tipo de conocimientos. Y esto es lo que tiene para aportar la AES particularmente en nuestro país. Hay aparte esta fragmentación enorme, tanto en el financiamiento del sistema como en la gestión, con lo cual lograr acceso a prestaciones con equidad se hace muy complejo. Podemos, creo, hasta ser eficientes, pero difícilmente lo podamos hacer con equidad. La otra cuestión es que hay un contexto jurídico prestacional muy volátil que encima puede cambiar de jurisdicción a jurisdicción y vamos pasando, como decía un profe en la maestría, de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la experiencia, a la medicina basada en la sentencia, ¿sí? Si no tenemos este contexto jurídico que pueda apoyar y dar transparencia a este tipo de estudios, vamos a seguir en problemas, ¿sí? La otra cuestión es que no existe esta transparencia de costos entre sectores. Todo el mundo accede a
precios de compra y no los quiere compartir porque disminuye o debilita su posición de negociación para negociaciones futuras. Debería haber un área, como es en otros países, de transparencia o una cuestión pública de lista de costos. Tampoco existen validaciones de las medidas de utilidad. Acá no hay definiciones sobre cómo se define un QALY en la Argentina o un QALY para qué patología, ¿sí? No existe ese tipo de estudios todavía transparentes o definidos en nuestro país. La otra cosa, el entorno inflacionario en el cual vivimos, lo comenté recién, cómo hacer un análisis de impacto presupuestario a 5 años cuando todos están mirando a octubre o no más allá de diciembre, ¿sí? Y finalmente está esta brecha entre lo que se conoce o se puede generar de la academia con lo que finalmente se hace en la toma de decisiones, ¿sí? Son algunas de las cosas que yo veo como barreras en la aplicación actual de este nivel de conocimiento. Y algunas cuestiones, para terminar, mecanismos de innovación en cómo acceder al alto costo. Uno podrían ser los acuerdos de riesgo compartido. Hablamos de eso en la otra reunión de AES el año pasado en La Plata, pero básicamente es tratar de dar esta respuesta a este dilema. Está el pagador que quiere pagar, que quiere darle cobertura a su población, y del otro lado está la industria que genera un dispositivo o un medicamento que no tiene la suficiente evidencia clínica y que tuvo un costo de desarrollo muy alto, con lo cual no hay acuerdo entre el resultado clínico posible con el costo de acceso, ¿sí? Acá en este caso se sabe que, como en toda actividad humana, hay gente excelente, gente más o menos y gente con la cual no hay que juntarse. Yo creo que a nivel de la gestión sanitaria lo más importante es justamente proteger a las personas que tienen excelentes resultados y trabajar con ellas y no hacer un beneficio general donde con la característica del free rider todos ganan sin mejorar la calidad de la atención de la gente, que es lo que realmente depende de la gestión que uno hace. Finalmente, este es el entorno en el cual se mueve la decisión en cuanto al alto costo en salud, y esto trata de regularse con ciertos criterios para limitar las fallas de mercado, pero esto está incentivado por áreas de mercado que juegan una lógica de mercado absolutamente de hierro. O sea, se produce un nivel de tecnología y un incentivo para producción por inversión-resultado. Un poco distinto a las lógicas, como comentó Claudio, como se comentó sobre todo en el manejo del recurso humano y la atención de salud, que es algo un poco más complejo o que necesita ser regulado de alguna manera. Con lo cual, el desafío creo que es esto, cómo lograr este marco regulatorio con posibilidades reales de financiamiento responsablemente. En este sentido, en cuanto a las regulaciones y el acceso, hay como una cadena evolutiva y múltiples modelos, desde contención de costos, ir por listas positivas, hacer evaluaciones, hacer acuerdos de riesgo compartido, hacer acuerdos de utilización de fármacos con devolución y desarrollo de evidencia, ver solamente las tecnologías de alto costo o ver todas las tecnologías. Se pueden hacer muchas cosas en el camino. Y desde el lado particular del acceso a medicamento, las cuestiones históricas que hablaban sobre el impacto en los precios, el uso racional o la calidad de las drogas, tenían que ver por lo general con compras consolidadas. Algunas de estas cosas también las nombró Josep hoy a la mañana, o controles de precio o aumentar los copagos a la población. Habría que generar por ahí otros mecanismos de innovación en la regulación y la compra, que tendría que ver con el incentivo hacia la utilización de genéricos, prescribir monitorizar las prescripciones, que quiere decir aplicar efectividad clínica, que las prescripciones tengan una tutela y sigan un protocolo y una guía, y hacer listas positivas donde se incluyan las cosas que realmente son verdaderamente útiles y cubren necesidades reales de la población. Y en cuanto al riesgo compartido, para cerrar, ¿cuándo habilitarlo y cuándo no? Cuando llega una tecnología donde claramente esto no va a aportar nada, yo puedo decir, no, este producto es malo. El problema es cuando aparece algo promisorio y no probado, es cómo lo podemos hacer realmente accesible a la población, porque la idea en definitiva es tratar de hacer sinergias para lo que viene, ¿sí? El alto costo llegó para quedarse, el tema es cómo lo gestionamos. Y la idea no es no gastar, sino gastar bien, así de sencillo. Pero esto requiere acuerdos con todas las partes. Por un lado la industria, que aporten este tipo de evidencias, ¿sí? Costo efectivo e impacto presupuestario transparentes, el uso rentable de medicamentos, que se hagan registros posteriores a la comercialización que no incentiven la prescripción off-label, ¿sí? Los financiadores que amplíen la perspectiva, que no se sienten en la billetera solamente, sino que vean otras maneras de evaluar lo que llega, explicitar los criterios para pagar por las prestaciones, que no haya demoras en los pagos, evaluar también el uso
actual de las cosas que parece que funcionan y en realidad ya son obsoletas. Para los actores del sistema de salud prestacionales, incluir consideraciones económicas en las guías, no solamente los protocolos y las guías de las asociaciones o sociedades científicas, sino con algún perfil de costo-efectividad, ¿sí? Que está faltando eso. Y la otra, tratar de abogar por esta doble visión al momento de la toma de decisiones, el paciente individual y el contexto de seguridad social o de función de sociedad. Y finalmente para el sistema sanitario, en generar estas alianzas que creo que son posibles y más que posibles, absolutamente necesarias. Para concluir, usar herramientas de economía de la salud para gestionar el alto costo, hay que hacerlo, en cada caso particular, para cada tecnología corresponde, pero llevar los datos académicos para la toma de decisiones necesita decisiones políticas y capacidad técnica para realizarlas, ¿sí? Parámetros estandarizados, explícitos y transparentes de cómo se van a hacer estas evaluaciones. Y finalmente, comprender y recordar que la tecnología es solamente lo que nos habla de la eficacia, es un componente de todo el proceso de atención, que no garantiza el resultado final de las intervenciones. Para terminar, una frase de Eduardo Galeano, porque en realidad todo esto parece complejo de lograr, pero creo que está resumido en esta frase, ¿sí? Uno tiene que ir dando pasos y el horizonte sirve solamente para eso, ¿sí? Para caminar. Para terminar, ¿qué pasó con Ulises? ¿Llegó al final o no llegó a Ítaca? ¿Alguien sabe qué pasó? Ulises al final logró pasar, pero ¿qué hizo? Puso a sus 6 marineros más enfermos, que estaban más estropeados por la guerra, los puso en la proa del barco, se acercó a la piedra. El monstruo, que tenía 6 cabezas, agarró a cada uno de los marineros y él siguió. Con lo cual, pagó un costo, ¿sí? Pero lo ideal sería que nosotros afrontemos ese costo y no que alguien decida por nosotros, sobre todo si estamos inmersos en la toma de decisiones en el ámbito de salud. Finalmente, hay banderas acá de varios países de nuestra región. Para terminar, estas son algunas de las maravillas de Argentina. Vayan a visitar. Pero tampoco se olviden de hacerse una pasadita por Santa Fe si tienen ganas. Muchísimas gracias.